Bueno, yo soy Luis Enrique Alba Cárdenas, soy estudiante de la Ibero León, estoy en la licenciatura de Comercio Exterior y Logística Internacional. Este es el proyecto de la materia de Tratados Internacionales, impartido por José Ramón Álvarez Fernández. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre el Tratado de México con Perú. Vamos a comenzar con qué es globalización, por qué son importantes los tratados, el marco jurídico. Luego vamos a ver un pequeño análisis o contexto sobre Perú como país. Vamos a revisar el tratado capítulo por capítulo para ver qué contiene, de qué trata, explicar cada capítulo y los productos que se importan, exportan, por qué es importante este tratado, etcétera. Bueno, ¿qué es la globalización? Antes que nada, tenemos que definir qué es la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter global. Y bueno, se preguntarán qué tiene que ver la globalización con los tratados. Bueno, como lo menciona la definición, es un crecimiento económico y político, lo que significa que las fronteras se abren, los países quieren cosas que no tienen, quieren vender sus productos, generar divisas, empezar relaciones. Y en estos tiempos es muy fácil la comunicación entre países y el traslado de mercancías y personas. Por lo que los tratados es la forma de darle una formalidad y una regulación a todos estos intercambios comerciales entre países, poder crear alianzas, crear estrategias, preferencias y que cada país consiga lo que quiere. Bueno, ¿por qué los tratados son importantes? Bueno, los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están relacionados no solo con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su conjunto. Permiten reducir y en muchos casos eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, al comercio. Contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a menores costos. Facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera. Al otorgar certidumbre y estabilidad en tiempos a los inversionistas, ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares, así como obtener ventajas por sobre los países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales, y finalmente fomentan la creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora. Asimismo, la apertura comercial genera una mayor integración del país a la economía mundial, lo que hace posible reducir la volatilidad de su crecimiento. El nivel de riesgo país y el costo de financiamiento de la actividad privada en general este, hacen que pues, los tratados sea la mejor opción que tiene México. Y en caso particular, eh, es muy importante la obtención de divisas, generar empleos que tanto hacen falta, tener inversión extranjera. Y México es uno de los países que tiene más tratados, con un total de 12. Y eso aporta muchísimo a la economía mexicana. Hace crecer a las empresas, mejora la competitividad y no solo ayuda al comercio exterior, sino al comercio interno del país también crece. Bueno, el contexto jurídico. En México se divide de la siguiente manera. La Constitución está por encima de todo, seguido de los tratados internacionales y las leyes federales, y ya después son las leyes locales, los reglamentos, notificaciones, etcétera. Bueno, como mencioné al principio del video, les voy a explicar el Tratado de México con Perú y a continuación vamos a ver un poco de información sobre Perú, con su política, su población, los productos que importan y exportan, etcétera. Bueno, esta es la bandera de Perú. Como pueden ver son dos líneas rojas a los extremos y una en medio. En realidad no tiene como un significado el porqué de los colores. Y como pueden ver, aquí lo vemos con un escudo. Muchas veces se ve sin escudo porque solo se usa en ocasiones especiales.
O sea, la mayoría de las veces vas a ver la bandera así igualita, pero sin el escudo. Por ejemplo, los civiles no la pueden usar con escudo, solo son como para actos presenciales o para representar al país, etcétera. Bueno, Perú se encuentra, como pueden ver en la foto, en Sudamérica, entre Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Tiene una población de 32.162.184 habitantes. Su capital es Lima y es el quinto país más poblado de Sudamérica. Como pueden ver, solo tiene mar a su izquierda. Bueno, el idioma oficial es español, pero tienen muchas lenguas indígenas. Su independencia declarada fue en 1821, pero no fue reconocida hasta 1879. Su capital histórica es Cusco, que seguramente todos han escuchado hablar de Cusco. O política. Perú es una república unitaria representativa o presidencialista, perdón, como prefieran decirle. Aquí en la primera foto podemos ver a su presidente, que es Martín Vizcarra Cornejo. En medio tenemos a la vicepresidenta Mercedes Araoz. Y hasta la derecha tenemos al presidente de ministros, que es Vicente Ceballos. No, su moneda es el sol peruano. Un sol peruano es igual a 6.63 pesos mexicanos y un peso mexicano es igual a 0.16 soles peruanos. Bueno, su símbolo es la S con la diagonal. Es unidad monetaria desde 1991. Antes era el INTI, que estuvo entre el 85 y el 91. Aquí en la foto pueden ver cómo es los billetes y las monedas. Tienen monedas de 1, 5, 10, 20 y 50. Y billetes de 10, 20, 50, 100 y 200. Bueno, estos son los principales productos que exporta Perú. Son minerales, escorias y cenizas, que es un 34%, gemas y metales preciosos, que es casi un 19%, y el resto se divide entre cobre, café, que por cierto Perú es uno de los 10 principales productores de café en el mundo, plata, que es uno de los productos insignia oficiales de Perú, petróleo crudo y productos derivados del petróleo, gas natural, también los espárragos. De hecho, Perú es el segundo mayor productor de espárragos después de China, y otras verduras como alcachofas, pimientos y cebollas. Un dato interesante es que ellos no usan el espárrago en su cocina diaria, nada más lo exportan. Y también frutas como uvas de mesa, mangos, aguacate, plátanos y cítricos. Bueno, los principales países que exporta son China y Estados Unidos, con aproximadamente el 30% de la participación en sus exportaciones, y el demás se divide entre Canadá, Suiza, Japón, España, Chile y Alemania. Bueno, los productos que importa Perú son petróleo y productos derivados del petróleo, productos químicos, plástico, maquinaria, vehículos, televisores, teléfonos y equipos de telecomunicaciones, hierro y acero, trigo, maíz, productos de soya, papel, algodón, vacunas y medicinas. Y bueno, de los países que más importa otra vez son China y Estados Unidos, que otra vez es como el 35%, y el resto se divide entre Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Japón. Luego tenemos unas de las principales o más conocidas empresas peruanas internacionales, que tenemos el AG Group, que es Big Cola, que es la cuarta gaseosa más consumida en el mundo, Belcorp, que es de belleza y cuidado de la piel, que está en más de 14 países, Grupo Gloria, que es de lácteos, que está en más de 40 países, Inca Cola es un refresco
como con marca personal de Perú, pero se exporta casi a todos los países donde emigran los peruanos y es muy consumido. Luego tenemos a Licorp, que es como de pastas, comida enlatada, etcétera, que está en más de 23 países. Aquí podemos ver el- como el logo, la marca de las empresas, por si reconocen alguna. Seguramente solo conozcan Big Cola, que las demás no circulan mucho en México. Bueno, los principales puertos marítimos de Perú son Callao, Paita, Salaberry, Chimbo, San Martín, Matarani y Lo. Esos son los principales puertos. Sus ciudades importantes son Lima, que es la capital, con 9.500.000 habitantes. Luego tenemos Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Cusco. Aquí podemos ver algunas fotos de las ciudades de Perú. Aquí tenemos Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo, etcétera. Bueno, un poco vamos a hablar ya en particularmente del tratado. Un poco de historia del tratado. El acuerdo de integración comercial se firmó en Lima el 6 de abril del 2011 y entró en vigencia el 1 de febrero del 2012. Y después de eso Peña Nieto fue el que le estuvo dando continuidad, perdón, para hacer más fuerte el tratado. Antes de la entrada en vigencia del acuerdo, el intercambio entre México y Perú estaba en un amparo que se dispuso en el Acuerdo Complementario Económico número 8, que se firmó en el año 1987 en Aladi. Sin embargo, dicho acuerdo tenía un ámbito muy limitado, un universo parcial de mercancías, solo había 400 líneas arancelarias, solo el 157 tenían preferencia, Perú solo daba 252 líneas, solo 100 tenían preferencia. Entonces, el tratado era como muy ambiguo, simplemente era como no sé, te vendemos, te compramos, pero sin regulaciones y sin importancia, hasta que se fue negociando y se logró firmar el 6 de abril del 2011, como ya les mencioné. Y bueno, ahora vamos a revisar el tratado capítulo por capítulo. Les voy a explicar lo que dice cada capítulo, de qué trata más o menos. Son 20 en total. Bueno, la etapa de integración ya es una zona de libre comercio. Los países participantes obviamente son México y Perú. Se firmó el 6 de abril del 2011 y tiene vigencia hasta el 6 de febrero del 2012. Bueno, el capítulo 1 son las disposiciones iniciales que establecen la zona de libre comercio, cuáles son los objetivos del tratado, es eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación entre las partes, promover condiciones de competencia, mejorar las oportunidades de inversión, eh, poner las reglas, crear los procedimientos de aplicación y cumplimiento del acuerdo y denominar la Junta para la Solución de Controversias. El capítulo 2, que se llama Definiciones Generales, bueno, en este capítulo se establecen como las definiciones acordadas entre los países para los diferentes términos y significados. Para que cada quien no tenga como su idea de un término, se definen entre los dos países para estar todos en el mismo canal. El capítulo 3, que se llama Trato Nacional y Acceso de Mercancías, bueno, este define algunos tipos de productos y los requisitos de desempeño de cada país para la operación comercial. La eliminación arancelaria para eliminar, mantener e incrementar aranceles, medidas arancelarias para proteger el mercado del otro país,
y el comité se reúne una vez al año para revisar todas las condiciones. El capítulo 4, que se llama Reglas de origen, habla sobre que una mercancía será originaria cuando sea producida completamente en el territorio de una o más de las partes, exclusivamente materiales que califiquen como originarios y que cumpla con el requisito de valor de contenido regional. Y bueno, luego tenemos el capítulo 5, se llama Procedimientos aduaneros. Son como, bueno, por ejemplo, vienen que Perú reconoce el tequila como uso exclusivo en productos originarios de México. O sea, Perú no puede comprar, ni adquirir, ni crear tequila que no sea mexicano o con certificado mexicano. Asimismo, México reconoce el pisco. De igual manera, no se permite importación, fabricación o venta a menos que hayan sido elaborados y certificados por los países del tratado. Bueno, luego tenemos el capítulo 6, llamado Medidas de salvaguardia, que dice que cuando una parte adopta una medida de salvaguardia global, solo se aplicará a las mercancías originarias de la otra parte que representen una amenaza. Lo dice, las medidas de salvaguardia bilateral solo pueden aplicar para la eliminación arancelaria de las importaciones si la mercancía aumenta o causan amenaza o daño grave a la producción nacional. Si esto llegara a pasar, se quitaría el arancel preferencial del producto para que ya no esté afectando al mercado nacional de cualquiera de las partes. El 7 son las medidas sanitarias y fitosanitarias, que bueno, el objetivo es la protección de la vida y salud de las personas, animales, plantas en los dos territorios. Bueno, las obligaciones y derechos de las partes son aplicar las medidas sanitarias para lograr un nivel de protección, aplicar las normas, poner restricciones y se establece un comité para hacer cumplir estas normas acordadas. El capítulo 8 habla sobre los obstáculos técnicos en seguridad nacional, incremento de la cooperación del desarrollo de las normas, facilitar mutuamente el acceso a información, facilitar el proceso de negociación entre las partes y cualquier obstáculo será dictaminado por el comité, como dice en el artículo 12. Bueno, del capítulo 9 al 11 habla sobre los rubros específicos. El 9 son las prácticas desleales, que son los procedimientos para la investigación de antidumping y cuotas compensatorias, y que dice que todas las prácticas desleales de comercio internas que causen problemas al país se cancelará como el arancel preferencial. El capítulo 10 dice que las medidas adoptadas por un país que afectan al comercio transfronterizo o servicios suministrados por proveer que sean afectadas por producción, distribución, comercialización, venta y suministro de servicio. Y el capítulo 11 y 12 son los servicios financieros. Hablan sobre los servicios financieros que tendrán entre ambas partes. El capítulo 13 es sobre el reconocimiento mutuo de certificados, títulos y grados académicos. Define las palabras como certificado, grado académico, etc. Y será aplicado a cualquier persona que haya realizado sus estudios en México o en Perú. Y tardará 90 días en aceptar las solicitudes. Bueno, el capítulo 13 habla sobre la entrada y estancia temporal de personas de negocios. Y pues viene la definición de persona de negocios, en qué ámbitos aplica, cuánto tiempo pueden estar, qué son considerados visitantes de negocios, comerciantes, qué son considerados profesionales y profesionistas en sus actividades. Y
bueno, pues el tiempo que se pueden quedar, los plazos y especifica qué y qué no pueden hacer. El capítulo 17, que se llama Administración del Tratado, es con el fin de lograr el mejor funcionamiento de este acuerdo, que las partes establecen una comisión integrada y habla sobre la importancia que se establece en el comercio exterior y en el turismo. Y finalmente el capítulo 19 y 20 hablan sobre la transparencia, la administración del acuerdo, las excepciones, las disposiciones finales y la resolución de controversias. Y bueno, aquí pueden ver un certificado de origen entre Perú y México. Como pueden ver es muy parecido a todos los demás. Únicamente cambian como exactamente el dato que se pone y el orden, pero es básicamente lo mismo. Bueno, y los principales productos que se intercambian entre países son el gas natural, el café, el té, las especias, tomate, maquinaria para industria cafetalera y las uvas. También están los televisores, automóviles, autopartes, tractores, semirremolques, shampoo y camiones a diésel. En este tratado dice que México eliminará todos los aranceles en productos industriales y pesqueros en un plazo de 10 años y que Perú eliminará inmediatamente el 85% de aranceles también a la industria y a los productos pesqueros. Y hay una lista en este tratado que cada producto tiene su desgravación. Algunos son inmediata, otros son anual y otros son por tonelada. Pero casi todos los productos tienen preferencia. Y bueno, mi opinión sobre el futuro del tratado es que es un tratado que pues, ha pasado por mucho para que se firme y sea como sea. Y pues eso ha hecho que funcione bastante bien, que es benéfico para las ambas partes. Y si sigue por la misma línea que lleva estos años, tiene para dar mucho más, porque es un tratado donde ambos países ganan y el intercambio comercial es muy grande. Ya para concluir, les voy a explicar un poco sobre lo que vimos en esta clase, lo que aprendí. Y pues fueron muchas cosas, desde hacer un pequeño análisis del país o de su contexto, como lo vimos en este video con Perú, analizar su política, sus empresas, moneda, cultura, etcétera. Entender, o sea, cómo funcionan los tratados, desde cómo los negocian, quiénes los negocian, cómo se firman, qué incluyen, poder revisar sus capítulos para entender qué tiene cada uno, poder resumirlos para entenderlos y poder explicárselos a otras personas. Revisamos todos los tratados que tiene México, desde el principio al fin, productos que se importan, para qué sirven los tratados, a qué ayudan al país y toda la importancia que tienen y los beneficios. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.